Un cordial abrazo para todos y saludo en este nuevo día. En el capítulo 6 de Daniel encontramos una historia fascinante. Me gustaría que leyera el capítulo 6 completo y así entra o tiene una visión más clara de lo que les voy a compartir en esta hora. Hay momentos en que hacemos las cosas bien, nos esforzamos, nos preocupamos, preparamos todo bien y lo hacemos para la gloria de Dios. Hay honestidad, hay integridad y Dios lo sabe, pero a veces vemos que en ese camino se nos cierran las puertas y no entendemos por qué, y padecemos y nos cargamos, sufrimos y nos angustiamos, y parece que forma parte del camino que tenemos que andar. Y hoy quiero hablarte de algo bien importante de parte del Señor, que Dios es quien cierra puertas y abre puertas, y las puertas que Dios cierra nadie las abre, y las puertas que Dios abre nadie las cierra. En el capítulo 6 nos muestra la palabra de Dios que Darío era el rey del imperio, y allí en Babilonia se encontraba Daniel al servicio del rey, pero como prisionero de guerra, pero con muchos privilegios. Y el versículo 3 nos narra la condición de Daniel en ese presente. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dios quería bendecir por medio del rey Darío a Daniel y ponerlo en una condición de grandeza. Y esto despertó la envidia de otros compañeros que se encontraban al mismo nivel de mando de él, y algunos por encima de Daniel. Dijeron: no es posible esto. Entonces crearon una propuesta para el rey Darío y le dijeron: rey, debería sacar un edicto, o hemos concluido que hay que sacar un edicto, y ya el edicto estaba hecho por ellos y ya había sido redactado, necesitamos únicamente que lo firme, y que nadie se puede postrar delante de ningún otro señor si no es delante de ti. Y eso, alimentando el ego de Darío, me parece súper bien. Claro que sí, yo soy el primero y el único aquí en ese territorio. Lo hicieron, ¿por qué? Porque Daniel oraba 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y en la tarde. Él abría las ventanas de su habitación, estaba en un lugar alto, y desde ahí oraba, y muchas personas que estaban en tierra o en otras torres de la misma altura o algo, se daban cuenta de lo que Daniel hacía. Y con base a esta conducta de Daniel, agradando y buscando a Dios de todo corazón, ellos crearon este conflicto, que crearon esta trampa para que Daniel cayera. Y así pasó. Y bueno, hasta aquí Daniel hubiera podido haber pensado: oiga, yo he hecho las cosas bien, me he guardado para Dios, he sido íntegro y adoro a Dios por la mañana, el mediodía y en la tarde. Y esto llegó a oídos del rey, lo trajeron, lo acusaron, y él confesó: sí, yo lo hago, que yo me arrodillo delante de mi Dios y el Dios Todopoderoso y eso. Darío le dolió esto de tener que imponerle el castigo a Daniel, porque Darío apreciaba a Daniel y sabía que había sido una bendición para él, pero había firmado ya un edicto y no había nada que hacer. Y óigame bien, se cerró una puerta para Daniel. Daniel pasó de la grandeza, de gobernar, de tener aprecio delante del rey Darío, a ser ahora perseguido, ser ahora señalado y, ¿por qué no decirlo?, juzgado. Y esto no era nada fácil. ¿Y qué pasó? En el mismo capítulo 6 se cumple lo que pasa allí, y Daniel fue lanzado al foso de los leones. Se le tiró al foso de los leones, leones hambrientos, cerraron la compuerta y lo dejaron ahí toda la noche durmiendo con los leones. Se cerró una puerta, las cosas no estaban bien. Y tal vez en este momento alguien esté frente a una puerta cerrada y tal vez no entiendas por qué está pasando esto. ¿Por qué se vino? ¿Por qué se presentó esta situación? Si yo busco a Dios, si yo adoro a Dios, si yo le sirvo a Dios, si yo amo a Dios, ¿por qué pasa esto? Pero, como le digo, Dios cierra puertas y usted no puede cambiar esa situación. Pero mire lo que pasó. Al otro día, el rey Darío esa noche no durmió. Estaba angustiado porque quería y estimaba y entendía el valor
que había en Daniel como persona, como funcionario público, como amigo, y lo apreciaba. Pero él había firmado un edicto, se le había tendido una trampa, él lo había firmado y no podía echarse para atrás. Y se levanta el rey muy temprano. En el versículo 20 del capítulo 6 leo lo siguiente: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, óigame bien esto, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y aquí viene lo fascinante, porque Dios, después de esta situación tan crítica, abrió una puerta. Daniel fue sacado, y ante semejante evidencia de la gloria y del poder de Dios, ¿sabe qué orden dio el rey? Que a los gobernadores que le habían tendido la trampa a Daniel y que lo habían confundido a él y le habían hecho firmar ese edicto, a ellos, a sus familiares, a sus hijos, a sus parientes cercanos, fueron lanzados al foso de leones. Usted lo puede leer ahí. Y me encanta esto porque Dios hizo justicia. Y no es que uno se alegre, pero cuando se levantan enemigos, cuando puertas se cierran, cuando circunstancias se generan alrededor nuestro, y usted confía en Dios, y usted espera en Dios, y usted le cree a Dios, Él mismo se encarga de ministrar justicia. Y las cosas se dieron a favor de Daniel. Y entonces ahora Dios abre una puerta. Y mire lo que dice el versículo 26. Y ahora saca un nuevo edicto el rey Darío y dice: y de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia, óigame bien esto, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y entonces empezó Daniel a entender por qué se había cerrado por un momento una puerta, porque Dios tenía preparado un camino nuevo para Daniel para encontrarse con una puerta aún mucho mayor. Y termina de una manera magistral el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Amén y amén. Había también prosperado anteriormente en el reinado de Nabucodonosor. Dios lo había guardado, Dios le había bendecido, Dios lo había llenado de su presencia. Y es que en el camino por el cual Dios te lleva, por el cual Dios te conduce, habrá momentos en que se cierren puertas. Y usted debe aceptarlo. Si está en la voluntad de Dios, bienvenido. Pero darás unos pasos, seguirás siendo fiel, seguirás adorándolo como lo hacía Daniel, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en todo tiempo. Y en medio de todas estas circunstancias, dice la palabra que Dios abrió una puerta inimaginable. Lo bendijo, lo prosperó y sus enemigos fueron derrotados. Un abrazo para todos, que el Señor le bendiga y lo animo a seguir adelante si está frente a una puerta cerrada. Si usted ora y ve que no pasa nada, si usted clama, gime y se quebranta delante de Dios y no pasa nada, usted no se preocupe, usted sígalo haciendo, usted siga caminando, porque más adelante encontrarás un camino más grande, más glorioso, más maravilloso, más poderoso, y esa puerta se abrirá y usted gozará de grandes, ricas y abundantes bendiciones de parte del Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde, dirija sus pasos y los llene de su presencia en todo momento. Dios les guarde.